Bienvenidos a un viaje que va a sacudir todo lo que creías saber sobre los signos del zodiaco. Porque detrás de cada símbolo, de cada constelación y de cada animal o figura, no hay una única historia clara, sino un laberinto de mitos que se contradicen, se mezclan y a veces no tienen nada que ver entre sí. Hoy vamos a sumergirnos en la mitología desorganizada de los signos astrológicos, explorando cómo griegos, babilonios, egipcios y muchas otras culturas inventaron y reinventaron estas narraciones. Vas a descubrir que Aries no siempre fue el carnero heroico, que Virgo no siempre fue una doncella pura, que Libra en realidad ni siquiera existía como signo independiente en la antigüedad, y que Piscis no eran simplemente dos peces nadando juntos, sino símbolos de fertilidad, sacrificio y hasta de escape divino. En este viaje veremos cómo la astrología es en realidad un rompecabezas imposible de armar, lleno de piezas perdidas y mezcladas. Así que prepárate, porque vamos a entrar en un mundo caótico, fascinante y lleno de sorpresas. Antes de empezar, te pido algo muy sencillo. Dale like al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y la hora exacta en la que estás escuchando esta historia. Ahora sí, vamos a comenzar. Desde tiempos inmemoriales, el cielo nocturno ha sido un lienzo donde la humanidad proyectó sus miedos, esperanzas y preguntas. No había televisión, no había luces eléctricas, solo la bóveda oscura tachonada de estrellas que parecían hablar un lenguaje secreto. Pero ese lenguaje nunca fue uniforme. Cada cultura inventó un alfabeto distinto para descifrarlo. Así nació lo que hoy llamamos astrología, pero su origen no fue una creación ordenada ni clara, sino un caos de mitologías que se superponen, se contradicen y a veces ni siquiera encajan entre sí. Lo fascinante es que, a pesar de estas diferencias, de alguna manera todo ese desorden se convirtió en la base del zodiaco moderno. En Mesopotamia, los babilonios fueron quizá los primeros en establecer un sistema relativamente reconocible. Ellos dividieron el cielo en 12 secciones, asociadas a constelaciones que representaban figuras de animales, dioses y objetos. Pero esas constelaciones no siempre correspondían a las que más tarde adoptaron los griegos. Por ejemplo, en tablillas cuneiformes encontramos que algunas de las figuras zodiacales eran híbridas o tenían significados agrícolas, antes que míticos. Un signo podía representar tanto una constelación como un mes del calendario de cosechas, y su simbolismo dependía más del ciclo del río Tigris y el Éufrates que de una narración heroica. Al mismo tiempo, los egipcios miraban al cielo con otros ojos. Su calendario estaba profundamente ligado al Nilo y la estrella Sirio marcaba el inicio de las inundaciones. Para ellos, ciertas constelaciones no eran los mismos animales que para los babilonios. Virgo, por ejemplo, podía interpretarse como una diosa de la fertilidad o como Isis misma portando el niño Horus. Nada que ver con la versión griega que más tarde se consolidaría. Incluso Libra, que para nosotros es la balanza de la justicia, para los egipcios podía estar vinculada al dios Anubis y a la pesada balanza donde se medía el corazón de los muertos. Ya desde aquí vemos que no hay una sola historia, sino un mosaico desordenado de significados. Los griegos heredaron mucho de Babilonia, pero no se conformaron con copiar. Hicieron lo que mejor sabían, transformar mitos ajenos en relatos heroicos. Donde los babilonios veían un toro celestial relacionado con la agricultura, los griegos vieron a Zeus disfrazado de toro raptando a Europa. Donde había un par de gemelos estelares sin mucha explicación, ellos inventaron a Castor y Pólux, los hermanos inmortales y mortales al mismo tiempo. Esta capacidad de reescribir las estrellas fue lo que dio forma al zodiaco que conocemos, pero al precio de una enorme confusión.
porque cada relato griego tenía varias versiones, y a veces los mismos signos representaban personajes distintos según la fuente. No debemos olvidar a los persas, que también aportaron su propio caos. En el zoroastrismo, las constelaciones eran vistas como campos de batalla entre fuerzas de la luz y de la oscuridad. Lo que para un griego podía ser un héroe convertido en figura celeste, para un persa era un demonio encadenado en el firmamento. Los mismos puntos brillantes eran interpretados de formas radicalmente opuestas, y sin embargo todo terminó mezclándose con el tiempo. Incluso en la India, la astrología védica, el Jyotisha, desarrolló un sistema paralelo donde los signos, llamados rashis, coincidían parcialmente con los del zodiaco occidental, pero tenían deidades, historias y significados propios. Aries era Mesha, el carnero, pero sus atributos no tenían nada que ver con los mitos griegos. Estaban conectados con dioses del sacrificio y del ciclo cósmico. Piscis era Mina, los peces, pero no hablaban de Afrodita y Eros escapando, sino de símbolos espirituales relacionados con el renacimiento. El resultado de todo esto fue un caos absoluto, constelaciones que cambiaban de nombre, símbolos que mutaban de cultura en cultura, dioses que se superponían unos a otros y relatos que se contaban y recontaban con contradicciones flagrantes. ¿Era Capricornio una cabra, un dios río o una criatura marina? Dependía de quién lo narrara. ¿Era Virgo una diosa madre, una doncella pura o un espíritu agrícola? Todo eso al mismo tiempo. Con el tiempo, cuando Roma absorbió la cultura griega y expandió sus símbolos por Europa, las versiones se estabilizaron en cierta medida, pero no desapareció la confusión, porque mientras los astrólogos escribían manuales con una lista fija de signos y características, en la tradición popular, las viejas historias seguían circulando. Un campesino podía ver en Leo al león de Nemea, mientras que otro lo asociaba con antiguos símbolos solares babilonios. La uniformidad era una ilusión. Lo real era el desorden. Este origen desorganizado tiene una consecuencia profunda. Los signos astrológicos no son entidades claras ni puras, sino palimpsestos, capas de culturas superpuestas. Bajo cada Aries griego hay un carnero mesopotámico. Bajo cada Virgo romana hay una diosa egipcia. Bajo cada Escorpio hay restos de demonios persas. Y a veces esas capas no encajan, sino que se contradicen de manera radical. Pero es justamente en ese desorden donde reside la riqueza. Porque si algo revela la historia de la astrología, es que los seres humanos nunca se conformaron con una sola explicación del cielo. Cada sociedad reescribió las estrellas según sus miedos y sus sueños. Los dioses se disfrazaron de animales. Los héroes fueron convertidos en constelaciones. Los demonios quedaron atrapados en el firmamento. Y al final, el zodíaco moderno no es más que un intento de ordenar un caos imposible. Imaginar a un astrólogo babilonio discutiendo con un sacerdote egipcio o con un filósofo griego sería como presenciar un debate donde todos hablan del mismo cielo, pero en idiomas distintos. Ninguno estaría del todo equivocado, pero tampoco habría un acuerdo verdadero. La astrología nació de ese choque de interpretaciones, y ese es el secreto de su poder. No es una historia lineal, sino un rompecabezas fragmentado que nunca terminamos de armar. Por eso, cuando hoy leemos nuestro horóscopo en una revista o vemos un meme sobre cómo son los Leo, estamos participando, sin saberlo, de un caos milenario. Un caos que empezó con pastores observando el curso de las estrellas para marcar las estaciones, que pasó por sacerdotes que veían a sus dioses en el firmamento y que terminó en la cultura pop como entretenimiento cotidiano. Lo desorganizado nunca desapareció, simplemente cambió de forma. Y así, el origen de la astrología no es
la historia de un sistema ordenado y coherente, sino la crónica de un desorden universal, un desorden que refleja quizá la verdadera naturaleza humana, nuestra necesidad de buscar patrones en el caos, de dar sentido a lo que no lo tiene, de inventar mitos que expliquen por qué el cielo nos mira cada noche. Si queremos sumergirnos en el verdadero caos de la mitología astrológica, nada mejor que comenzar con los primeros 3 signos del zodiaco: Aries, Tauro y Géminis. 3 símbolos que en apariencia parecen simples: un carnero, un toro y un par de gemelos. Sin embargo, detrás de esta aparente claridad se esconde un torbellino de versiones que cambian según la cultura que los narra. Son signos que no tienen una sola voz, sino un coro de relatos que se contradicen, se mezclan y se reinventan constantemente. Empecemos con Aries. En la tradición griega, Aries es el famoso carnero del vellocino de oro, protagonista indirecto de una de las grandes aventuras heroicas, la expedición de Jasón y los argonautas. Según el mito, este carnero mágico fue enviado por los dioses para salvar a Frixo y Hele, 2 hermanos perseguidos por la envidia de su madrastra. El animal volador los llevó por los cielos, aunque en el viaje Hele cayó al mar, dando nombre al Helesponto. Frixo, en cambio, llegó a salvo y sacrificó al carnero en honor a Zeus, dejando como ofrenda su piel dorada, que se convirtió en el ansiado tesoro custodiado por un dragón. Ese carnero fue colocado en el firmamento como la constelación de Aries. Una historia clara, ¿verdad? Pues no del todo. Los babilonios ya tenían a Aries mucho antes de que los griegos lo asociaran con este relato. Para ellos, la constelación correspondía a un trabajador agrícola o a un hombre labrador, relacionado con el inicio del año y la llegada de la primavera. Nada de oro, ni vuelos mágicos, ni sacrificios heroicos. Era, más bien, una figura ligada al calendario y a los ciclos de la siembra. Y si nos vamos a Egipto, Aries podía estar conectado con Amón-Ra, el dios carnero solar, protector y creador, representado con cuernos retorcidos. Así, lo que para un griego era un carnero sacrificado por Frixo, para un egipcio era la mismísima divinidad suprema, y para un babilonio un marcador de estaciones. 3 versiones distintas, 3 símbolos que apenas se rozan, pero que terminan fundidos en un solo signo. Pasemos a Tauro, el toro, que quizás sea aún más enredado. En 1900, la Grecia clásica, la constelación de Tauro, quedó vinculada al mito de Europa. Zeus, encaprichado con la princesa fenicia, decidió transformarse en un toro blanco de extraordinaria belleza. La joven, fascinada, subió sobre su lomo, y el toro la raptó cruzando el mar hasta Creta, donde dio origen a la línea de reyes minoicos. Ese toro divino quedó reflejado en el cielo como la constelación que aún llamamos Tauro. Pero esa no era la única historia griega. También estaba la relación con el toro de Creta que Hércules debía capturar en uno de sus trabajos, y hasta con el propio Minotauro, mezcla de hombre y toro, encerrado en el laberinto. La figura taurina era omnipresente en la mitología helénica, y cada relato parecía competir con el otro por quedarse con la constelación. En Babilonia, sin embargo, la historia era diferente. Tauro correspondía al toro del cielo, una bestia enviada por la diosa Ishtar para castigar al héroe Gilgamesh. El toro descendió del firmamento para devastar la tierra, pero Gilgamesh y su amigo Enkidu lograron matarlo, desatando la furia de los dioses. Aquí Tauro no es un disfraz de Zeus ni un animal dócil, sino una criatura apocalíptica, símbolo del poder divino y de la fragilidad humana frente a la cólera celestial. Mientras tanto, en Egipto, el toro era un animal sagrado vinculado a Apis, un dios viviente, adorado en forma de toro en los templos de Memphis. Apis representaba la fertilidad, la fuerza vital y la conexión directa con los dioses.
Así, Tauro puede ser un dios disfrazado, un monstruo cósmico o una deidad viviente en la Tierra, dependiendo de quién cuente la historia. Y entonces llegamos a Géminis, los gemelos, que parecen más sencillos, pero esconden su propio caos. En la tradición griega son Cástor y Pólux, conocidos como los dioscuros, hijos de Leda. Pero aquí ya empieza la confusión. En unas versiones, ambos son hijos de Zeus, nacidos de un huevo tras la unión divina con Tindostans, Leda. En otras, solo Pólux es hijo de Zeus, mientras que Cástor es mortal, hijo del rey Tindáreo. Esta contradicción era central en su mito. Uno inmortal y el otro no. Cuando Cástor murió, Pólux rogó a Zeus compartir su inmortalidad, y el dios los colocó en el cielo, alternando su estancia entre el Olimpo y el inframundo. De allí nació la constelación de Géminis, símbolo de hermandad, sacrificio y dualidad. Sin embargo, en Babilonia, los gemelos celestes no eran necesariamente hermanos humanos. Eran los grandes gemelos, vinculados a la pareja divina Lugal-Irra y Meslamta-Ea, figuras relacionadas con la guerra, la protección y los umbrales del inframundo. Nada de fraternidad heroica, sino guardianes temibles que protegían contra los espíritus malignos. Y si miramos hacia Egipto, la constelación podía asociarse con figuras gemelas divinas como Shu y Tefnut, dioses del aire y de la humedad, o incluso con el par de ojos de Horus y Ra, símbolos del sol y la luna. En otras palabras, lo que para un griego eran dos hermanos que se amaban hasta desafiar la muerte, para un babilonio eran dioses guerreros, y para un egipcio, símbolos cósmicos de dualidad universal. Lo más fascinante de Aries, Tauro y Géminis es que muestran cómo las culturas se apropiaban de las mismas estrellas y les daban significados radicalmente diferentes. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, esas diferencias se borraron en parte, y lo que nos quedó fue una especie de versión resumida, una fusión incompleta de relatos. Hoy decimos Aries, el carnero, Tauro, el toro, Géminis, los gemelos, como si fueran símbolos simples, pero detrás de cada palabra se esconde un laberinto. Un carnero que puede ser sacrificio, Dios creador o marcador agrícola. Un toro que puede ser rapto, catástrofe o divinidad terrenal. Y unos gemelos que pueden ser héroes griegos, guardianes infernales o principios cósmicos. Ese desorden es precisamente lo que hace a la astrología tan rica y tan contradictoria. Los signos no son una herencia limpia y coherente, sino un campo de batalla donde distintas culturas dejaron su huella. Y si pensamos que todo esto corresponde solo a los 3 primeros signos, queda claro que lo que viene con los demás será todavía más complejo, porque cada constelación guarda dentro de sí un enjambre de voces que nunca se pusieron de acuerdo, pero que juntas construyeron el mapa estelar que todavía usamos hoy. Cuando llegamos a Cáncer, Leo y Virgo, entramos en un terreno aún más confuso del zodiaco, porque cada uno de estos signos no solo carga con relatos distintos entre culturas, sino que incluso dentro de la misma tradición aparecen contradicciones flagrantes. Un cangrejo que apenas aparece en una historia secundaria se convierte en constelación inmortal. Un león que cambia de símbolo solar a bestia castigada. Y una doncella que jamás fue la misma en Egipto, Grecia o Babilonia. Los 3 muestran a la perfección cómo la astrología es un caleidoscopio de mitos en perpetua transformación. Comencemos con Cáncer. En la tradición griega más conocida, este signo está ligado a uno de los 12 trabajos de Hércules, la lucha contra la hidra de Lerna. Mientras el héroe combatía a la criatura de múltiples cabezas, la diosa Hera, enemiga acérrima de Hércules, envió un cangrejo para atacarlo y distraerlo. El animal, diminuto frente a la monstruosidad de la hidra, fue aplastado sin dificultad bajo el pie del semidios,
y sin embargo, Hera, conmovida por su lealtad, lo colocó en el firmamento como constelación. Así nació Cáncer en el cielo griego, un héroe trágico de segundo plano, una criatura que murió en un instante, pero alcanzó la inmortalidad. Pero aquí empieza la confusión. En Babilonia, la constelación no era exactamente un cangrejo, sino una tortuga asociada al dios lunar Sin. Este detalle cambia todo el simbolismo. De una bestia efímera y derrotada en la mitología griega, pasamos a un animal sagrado que marcaba el curso del tiempo. En Egipto, la figura era aún más distinta. Podía representar al escarabajo sagrado Khepri, símbolo del renacimiento solar y de la eternidad. Lo que para un griego era un crustáceo frágil, para un egipcio era un emblema cósmico de vida eterna. ¿Cómo reconciliar estos símbolos? Simplemente no se reconciliaron. Con el tiempo se fundieron en un nombre común, pero con significados ocultos y contradictorios. Leo, por su parte, es mucho más famoso. En la tradición griega es el león de Nemea, la bestia invulnerable que Hércules debía derrotar en su primer trabajo. El héroe intentó con flechas, armas y golpes, pero ninguna herida atravesaba la piel impenetrable del león. Finalmente lo estranguló con sus propias manos. Después, utilizó la piel como armadura, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del héroe. Zeus, impresionado, colocó al león en el firmamento, dándole así un lugar eterno. En esta versión, Leo es fuerza, desafío y gloria. Sin embargo, en Egipto, el león estaba asociado al sol abrasador del verano, al calor extremo del desierto y a la diosa Sekhmet, la leona sanguinaria, enviada para castigar a la humanidad. Aquí el león no era un desafío heroico, sino una fuerza cósmica devastadora. Representaba tanto la protección divina como la destrucción desatada. En Babilonia, en cambio, la constelación de Leo podía estar vinculada a la figura del león celestial guardián, emblema del poder real. Los reyes mesopotámicos eran representados luchando contra leones como símbolo de dominio, pero también veneraban al animal como guardián del cosmos. Así, un mismo signo puede ser monstruo invulnerable, diosa destructora o emblema real. El resultado es una constelación cargada de ambigüedad, que no significa lo mismo en ninguna parte. Y entonces llegamos a Virgo, quizá el signo más enigmático de todos. El problema con Virgo es que su figura, la de una doncella, aparece en distintas culturas, pero con rostros radicalmente distintos. En Grecia, la constelación fue identificada con Astrea, la Virgen de la Justicia, hija de Zeus y Temis, la última de los dioses en abandonar la tierra al inicio de la Edad de Hierro. Astrea se elevó al cielo, convirtiéndose en Virgo y sosteniendo en sus manos la balanza que más tarde sería Libra. En otras versiones, Virgo era Perséfone, la hija de Deméter, raptada por Hades para convertirse en reina del inframundo. Su regreso anual marcaba el ciclo de las cosechas, vinculando a Virgo con la fertilidad agrícola. Pero no terminaba ahí. Otros griegos identificaban a Virgo con Deméter misma, la diosa de los cereales, reforzando la conexión con la agricultura. En Egipto, Virgo estaba asociada a Isis, la gran madre, protectora de la fertilidad y del renacimiento. Nada que ver con la doncella pura y distante griega. Aquí Virgo era una diosa maternal y todopoderosa. En Babilonia, la constelación estaba ligada a Shala, la diosa de la cosecha y de los campos, representada con una espiga en la mano. De hecho, la estrella más brillante de Virgo, Spica, significa precisamente espiga de trigo. Así, Virgo podía ser diosa madre, doncella inocente, prisionera del inframundo o diosa de los cereales. Su símbolo cambia de género, de rol y de significado dependiendo del mito que lo nombre. Lo interesante es cómo estas diferencias se fueron enredando con el paso del tiempo. Los griegos
Absorbieron tradiciones mesopotámicas y egipcias, pero las adaptaron a sus narraciones heroicas. Roma heredó esas versiones griegas, pero las reinterpretó con influencias agrícolas propias. Y en la Edad Media, Virgo fue aún más reconfigurada. Se la vinculó con la Virgen María, estableciendo un puente entre la astrología pagana y la religión cristiana. De este modo, la doncella se convirtió también en símbolo de pureza espiritual, cerrando un círculo de significados que no tienen un punto común. Si miramos a los tres signos juntos, lo que vemos es un verdadero laberinto. Cáncer puede ser cangrejo, tortuga o escarabajo. Leo puede ser monstruo invulnerable, diosa de la ira o símbolo del poder real. Virgo puede ser diosa madre, doncella pura, hija raptada o figura de justicia. Lo que hoy reducimos a simples nombres del zodíaco encierra siglos de disputas narrativas y capas superpuestas de significado. Y esa multiplicidad, lejos de ser un problema, es la esencia misma de la astrología como mito colectivo. Estos signos nos muestran cómo los pueblos no miraban el cielo de la misma manera. Cada cultura veía en las estrellas sus propios temores y esperanzas. Para unos, la constelación era un héroe caído. Para otros, una diosa maternal. Para otros, un monstruo castigador. Y en ese desorden, la humanidad entera dejó grabada su memoria. Si Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo nos mostraron lo enredado que puede ser el zodiaco cuando distintas culturas narran las mismas estrellas. Con Libra y Escorpio entramos en un terreno aún más desconcertante. Aquí no solo encontramos versiones que cambian radicalmente según el lugar, sino que además nos enfrentamos a un detalle inquietante. Libra, tal como la entendemos hoy, no siempre existió como signo independiente, y junto a ella, Escorpio aparece como una criatura que en algunos relatos es monstruo enviado para matar héroes y en otros un símbolo de poder sagrado o incluso de regeneración. Justicia, veneno, eternidad, esas son las palabras clave que entrelazan el caos de estos dos signos. Empecemos por Libra. En la astrología moderna la conocemos como la balanza, símbolo del equilibrio, de la justicia y de la armonía. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo, encontramos que los babilonios no tenían una balanza celeste como tal. En sus tablillas, las estrellas que más tarde se convirtieron en Libra estaban asociadas a las garras del escorpión. Es decir, lo que hoy se divide en dos signos, Libra y Escorpio, en su origen era uno solo. Un gran escorpión cósmico que se extendía por el cielo. No existía la figura de la balanza. Esa partición vino mucho después. Los griegos, al heredar este sistema, tampoco tenían claro qué hacer con esas estrellas. En algunas tradiciones todavía aparecían como las pinzas de Escorpio. Pero poco a poco, la idea de una balanza fue tomando forma, influenciada en parte por Egipto, donde el pesaje del alma en Mindonsintatus, el más allá, era una de las imágenes religiosas más poderosas. El dios Anubis colocaba el corazón del difunto en un platillo, mientras que en el otro estaba la pluma de Maat, la diosa de la justicia cósmica. Si el corazón era más pesado, el alma era devorada. Si era más ligero, obtenía la vida eterna. Esa visión pudo haber influido en la transformación de las pinzas del escorpión en una balanza independiente vinculada al juicio y al orden. Roma fue decisiva en esta consolidación. Los astrólogos romanos, muy dados a relacionar las estrellas con la justicia y con el poder imperial, adoptaron la balanza como símbolo propio. Libra pasó a ser no solo un signo astrológico, sino también un emblema del equilibrio cósmico reflejado en la ley romana. Fue entonces cuando Libra se independizó de Escorpio y se fijó como un signo autónomo. Pero esta independencia siempre llevó consigo el recuerdo de que en su origen no existía. Libra,
Es, en cierto sentido, un injerto en el zodiaco. Y si Libra nació de una escisión, Escorpio es todo lo contrario, una figura con demasiados significados superpuestos. En la tradición griega, el escorpión está ligado a Orión, el cazador gigante. Según una de las versiones más extendidas, Orión se jactaba de que podía cazar a todas las bestias de la tierra. Esto enfureció a Gea, la diosa de la tierra, que envió un escorpión para matarlo. En la lucha, Orión fue picado y murió, y ambos fueron colocados en el firmamento. El cazador y el escorpión, situados en lados opuestos del cielo para nunca enfrentarse de nuevo. En este relato, Escorpio es el verdugo, el recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer. Sin embargo, otras versiones griegas varían el motivo. En algunas, fue Artemisa, la diosa de la caza, quien envió al escorpión porque Orión intentó violentarla. En otras, Apolo lo hizo por celos de su relación con su hermana Artemisa. El detalle clave es que el escorpión nunca es un simple animal. Siempre actúa como instrumento divino, como justicia natural contra la arrogancia de un héroe. Pero al mismo tiempo, es un monstruo letal, reducido a una picadura venenosa que acaba con la fuerza de un gigante. En Babilonia, en cambio, la imagen del escorpión era mucho más ambigua. Allí existían los llamados hombres escorpión, guardianes del sol en su viaje por el inframundo. Estos seres, mitad hombres y mitad escorpiones, custodiaban las puertas por donde Shamash, el dios solar, entraba y salía del mundo de los muertos. Eran figuras imponentes, asociadas tanto al peligro como a la protección. No eran simples enemigos, sino centinelas cósmicos que marcaban el límite entre lo humano y lo divino. Aquí, Escorpio no es verdugo, sino guardián. En Egipto, la figura del escorpión también tenía un rol distinto. La diosa Serket era representada como un escorpión y era protectora de los muertos y de los reyes. Se decía que tenía poder sobre los venenos, tanto para darlos como para neutralizarlos. Era invocada en rituales de curación y en encantamientos funerarios. Así, el escorpión se transformaba en símbolo de muerte, pero también de protección y sanación. Lo que en Grecia era un monstruo enviado para matar, en Egipto era una divinidad protectora y maternal. El resultado es que Libra y Escorpio forman un par extraño en el zodiaco. Libra, la balanza, es un signo que nació de la fragmentación de Escorpio, y Escorpio, en cambio, es una constelación saturada de sentidos, enemigo de héroes, guardián del sol, símbolo de veneno y diosa protectora. Entre ambos conforman un juego de tensiones, justicia frente a venganza, equilibrio frente a exceso, veneno frente a cura. A lo largo del tiempo, esta dualidad no desapareció. En la Edad Media, Libra se convirtió en símbolo de la justicia divina, asociado a San Miguel, pesando las almas en el juicio final. Escorpio, por su parte, fue visto como signo de traición, relacionado con Judas y el beso venenoso. Pero al mismo tiempo, en los textos alquímicos, se lo asociaba con la transmutación, con el poder de la muerte que lleva a la renovación. En la astrología moderna, Escorpio se volvió sinónimo de intensidad, misterio y renacimiento, mientras que Libra encarna la búsqueda del equilibrio y la armonía, dos caras de una misma tensión ancestral. Lo interesante es que en la raíz de estos símbolos no hay un orden, sino un enredo. Libra no existía, y Escorpio era demasiado. Una balanza que nació de las garras de un animal, y un animal que nunca fue solo animal, sino guardián, monstruo, diosa y veneno a la vez. Juntos, representan mejor que ningún otro par la esencia desorganizada de la astrología. Un intento de imponer equilibrio en medio del caos, de convertir a un escorpión letal en símbolo de transformación y a unas garras en instrumento de justicia. Y cada vez que alguien hoy dice, soy Libra,
o soy Escorpio, está evocando, sin saberlo, esa herencia contradictoria. En una palabra se concentran siglos de historias incompatibles: el juicio de los muertos en Egipto, las garras babilónicas, el verdugo de Orión, la diosa protectora del veneno. El zodiaco, en estos dos signos, revela su verdadera naturaleza. No es un lenguaje claro y coherente, sino un mosaico hecho de fragmentos de mitologías, cosido a la fuerza para crear una ilusión de unidad. Si hasta ahora hemos visto animales sagrados, héroes convertidos en estrellas y deidades que se entremezclan con constelaciones, con Sagitario y Capricornio, entramos en un terreno aún más caótico: criaturas híbridas, mitades imposibles que desafían toda lógica. El arquero centauro y la cabra marina son quizás los signos más extraños del zodiaco. Ninguno de ellos tiene un origen único o una historia lineal. Más bien, son el resultado de siglos de mezclas culturales, donde cada tradición añadió o borró elementos hasta que quedaron convertidos en símbolos enigmáticos y contradictorios. Comencemos con Sagitario. En la iconografía moderna es representado como un centauro arquero, mitad hombre y mitad caballo, tensando el arco hacia el cielo. Esa imagen tiene raíces en la tradición griega, donde los centauros eran criaturas salvajes, símbolo de los instintos descontrolados y del caos de la naturaleza. Pero entre todos los centauros hubo uno que fue distinto: Quirón. A diferencia de sus hermanos violentos y desordenados, Quirón era sabio, bondadoso y maestro de héroes. Se decía que había instruido a Aquiles, Asclepio, Jasón y muchos otros. El mito de Quirón lo convierte en una figura trágica. Fue herido accidentalmente por una flecha envenenada con la sangre de la hidra, un veneno incurable. Aunque era inmortal, el dolor lo consumía. Incapaz de soportar el tormento, renunció a su inmortalidad, entregándola a cambio de liberar a Prometeo. Zeus, en honor a su sacrificio, lo colocó entre las estrellas. Muchos identifican Sagitario con Quirón, el maestro inmortal que aceptó la muerte para salvar a otro. Pero aquí surge la primera contradicción. En otras versiones, Sagitario no es Quirón, sino un centauro anónimo, una figura genérica que representa la tensión entre lo humano y lo animal. Los babilonios tenían una visión diferente. Para ellos, esta constelación era Pabilsaj, un ser híbrido con cuerpo humano, alas y cola de escorpión, armado con un arco. No era un centauro, ni mucho menos un maestro sabio, sino un guardián guerrero de carácter celestial. La conexión con el centauro vino después, cuando los griegos reinterpretaron esa figura híbrida en términos de su propia mitología. En Egipto, algunas tradiciones asimilaron la constelación con arqueros divinos o incluso con Horus en su faceta guerrera. El resultado es que Sagitario puede ser maestro sabio, monstruo híbrido, guardián alado o héroe divino. Todo depende del mito que se elija, y además está el simbolismo más profundo. El centauro es una criatura partida, medio hombre y medio animal. Representa la dualidad entre la razón y el instinto, entre la civilización y la naturaleza salvaje. Pero esa lectura filosófica no estaba clara en las versiones antiguas. Es una construcción posterior, especialmente de la época helenística, cuando los filósofos empezaron a proyectar en las constelaciones significados morales. Así, Sagitario es tanto un símbolo de sabiduría como de barbarie, una contradicción hecha estrella. Y pasemos ahora a Capricornio, quizás el signo más extraño de todos: la cabra con cola de pez. Una criatura imposible que combina un animal terrestre, símbolo de las montañas y la resistencia, con un animal acuático, emblema del océano y lo desconocido. El resultado es un monstruo híbrido que desconcertó incluso a los antiguos. ¿De dónde salió esta figura? En la tradición griega, Capricornio se asoció con el dios Pan, el dios de los pastores, los bosques y lo salvaje.
Según una de las versiones, cuando los dioses huyeron del monstruo Tifón, Pan intentó escapar transformándose en un animal, pero lo hizo con tanta prisa que se convirtió a medias. La parte superior quedó como cabra, pero la inferior como pez. Zeus, divertido por su torpeza, pero agradecido por su ayuda, lo colocó en el cielo como Capricornio. Esta explicación cómica y caótica refleja bien la naturaleza desordenada de la mitología. Un error de transformación convertido en constelación eterna. Mientras Babilonia, sin embargo, la figura ya existía mucho antes. Era el dios Enki, también llamado Ea, una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico. Enki era el dios de la sabiduría, de las aguas dulces y de la creación, y a menudo se lo representaba como una cabra pez. Para los babilonios, la combinación no era absurda, sino profundamente simbólica. La cabra representaba la fertilidad de la tierra, y el pez, las aguas de las que surgía la vida. Capricornio era entonces un dios creador, un ser sagrado que unía cielo, tierra y mar. En Egipto, la conexión era distinta. Algunas interpretaciones ligaban a Capricornio con Khnum, el dios con cabeza de carnero que modelaba a los hombres en su torno de alfarero. Aunque no siempre con cola de pez, la imagen de la cabra divina estaba presente. Además, en algunas regiones del Nilo se veneraban animales híbridos acuáticos como símbolos de fertilidad, reforzando la asociación de Capricornio con el ciclo vital. Capricornio, como Sagitario, es una criatura doble, dividida entre lo terrenal y lo acuático. Su naturaleza híbrida ha dado lugar a interpretaciones que van desde lo cómico hasta lo sagrado. Para unos es el error de Pan, para otros el gran dios creador Enki, para algunos símbolo de fertilidad y abundancia, para otros emblema de lo imposible, del caos de la creación. Lo fascinante es cómo estos dos signos, Sagitario y Capricornio, forman un dúo en el zodiaco. Uno es mitad hombre y mitad animal, arquero que apunta al cielo pero con patas en la tierra. El otro es mitad cabra y mitad pez, criatura que escala montañas pero también nada en los océanos. Ambos representan fusiones imposibles, mitades que nunca encajan del todo. Y ambos muestran que el zodiaco no es un sistema de símbolos puros y claros, sino un catálogo de monstruosidades sagradas, de híbridos que desafían cualquier orden lógico. Con el tiempo, las interpretaciones se multiplicaron aún más. En la Edad Media, Sagitario se convirtió en símbolo de la filosofía y de la caza de la verdad, mientras que Capricornio fue visto como emblema de la melancolía, ligado a Saturno y a la dureza del invierno. En la astrología moderna, Sagitario se asocia con la aventura, el conocimiento y la expansión, mientras que Capricornio simboliza la disciplina, la ambición y la resistencia. Pero estas asociaciones son apenas la última capa de un palimpsesto de significados que incluye maestros inmortales, dioses acuáticos, transformaciones fallidas y bestias celestiales. Al final, tanto Sagitario como Capricornio nos muestran que el zodiaco nació del caos, no del orden. Son signos que no provienen de relatos lineales, sino de mezclas imposibles, de criaturas híbridas que fascinaron y desconcertaron a los antiguos. Y cada vez que miramos esas constelaciones, vemos reflejado el deseo humano de darle sentido al desorden, de convertir a un centauro en maestro, a un dios acuático en síntonos, cabra-pez, y a un error de metamorfosis en símbolo eterno. Acuario y Piscis cierran el círculo del zodíaco con un lenguaje fluido, cambiante y contradictorio, hecho de agua. El primero aparece como portador eterno de un cántaro, un hombre que derrama ríos en el cielo. El segundo, como dos peces que nadan unidos, eternamente ligados a la idea de fecundidad, de huida y de renacimiento. Ambos signos
comparten un mismo elemento simbólico, el agua, pero lo expresan de maneras radicalmente distintas. Uno como humano que controla o distribuye ese poder líquido, y el otro como criatura acuática que se disuelve en él. Y como ocurre con todo el zodiaco, no hay un único mito que explique su origen, sino una multitud de relatos que se superponen y se contradicen. Comencemos con Acuario, el aguador. En la iconografía moderna lo vemos como un joven que vierte agua desde una vasija, un gesto que parece inocente y repetitivo, pero que encierra siglos de mitología desordenada. Para los griegos, la constelación se asociaba a Ganímedes, el hermoso príncipe troyano, hijo de Tros. Su belleza llamó la atención de Zeus, quien descendió convertido en águila y lo raptó para llevarlo al Olimpo. Allí lo convirtió en copero de los dioses, el encargado de servirles néctar y ambrosía. El mito es perturbador, un mortal arrancado de su familia y convertido en sirviente eterno, aunque también se le interpretó como amante divino de Zeus, símbolo de la unión entre lo humano y lo divino. Como recompensa, Zeus lo colocó entre las estrellas, transformándolo en el portador de agua. Pero no todos los relatos son tan claros. En otras versiones, Acuario no es Ganímedes, sino Deucalión, el equivalente griego de Noé. Cuando Zeus decidió inundar el mundo para acabar con la humanidad corrupta, Deucalión construyó una embarcación y junto con su esposa Pirra sobrevivió al diluvio. Tras la catástrofe, repoblaron la tierra lanzando piedras que se convirtieron en hombres y mujeres. Como portador del diluvio, Deucalión también fue asociado a la constelación de Acuario. En este caso, el aguador no da de beber, sino que desencadena el agua destructora que limpia y renueva el mundo. Los babilonios, mucho antes que los griegos, ya tenían su propia interpretación. En Mesopotamia, esta constelación estaba ligada al dios Ea, Enki, señor de las aguas dulces y de la sabiduría. Era representado vertiendo agua desde jarras, un gesto que fertilizaba la tierra y garantizaba la vida. En este contexto, el aguador no es un joven mortal secuestrado ni un superviviente del diluvio, sino una divinidad creadora que asegura el orden cósmico. En Egipto, en cambio, algunos asociaron la figura con el Nilo y sus crecidas. El portador de agua simbolizaba el ciclo anual que traía fertilidad, aunque también destrucción. Acuario, por lo tanto, puede ser víctima raptada, héroe del diluvio, dios sabio o símbolo del río eterno. Cada tradición lo reinterpretó según su visión del agua, como castigo, como renovación, como fertilidad o como servicio. Esta multiplicidad de significados muestra hasta qué punto el zodíaco es un mosaico imposible de ordenar. Si pasamos ahora a Piscis, nos encontramos con un símbolo más fluido aún, dos peces que nadan juntos, atados por un cordón invisible. En la tradición griega, Piscis se asocia a Afrodita y su hijo Eros. Cuando el monstruo Tifón atacó a los dioses, ambos huyeron al río Éufrates y se transformaron en peces para escapar. Los dioses colocaron en el cielo a los dos animales que los ayudaron, o en otras versiones, a los propios Afrodita y Eros convertidos en peces. El lazo que une a los peces en el firmamento recuerda esa huida conjunta, esa unión inseparable de madre e hijo en medio del caos. Sin embargo, los babilonios ya habían representado esta constelación de manera distinta. Para ellos, los peces eran símbolos de fertilidad, abundancia y vida. El agua era la matriz de la creación, y los peces, seres que se multiplican en incontables cantidades, eran el emblema perfecto de esa fuerza. Piscis estaba vinculado a dioses acuáticos como Enki o a deidades protectoras de los ríos. En Egipto, el pez tenía un simbolismo ambivalente. Podía representar la vida y la regeneración, pero también lo impuro. Algunos relatos cuentan
que los peces devoraron los restos del dios Osiris tras ser desmembrado, lo que les dio una reputación negativa. Aún así, en 1900, otros contextos eran animales sagrados de la fertilidad y de la resurrección. En el mundo cristiano medieval, Piscis adquirió un significado completamente distinto. Los peces se convirtieron en símbolo de Cristo y de los fieles perseguidos. El famoso acrónimo Ichthus, pez, en griego, aludía a Jesús como Hijo de Dios Salvador. Así, la constelación que había sido símbolo de huida y fertilidad en la antigüedad se transformó en emblema de fe y salvación. Lo fascinante de Piscis es que su mito combina lo sagrado y lo cotidiano. Por un lado, son criaturas divinas asociadas a Afrodita, Eros o a dioses mesopotámicos. Por otro, son animales comunes que la gente pescaba y comía a diario. Esa tensión entre lo celestial y lo mundano hace de Piscis un signo lleno de contradicciones. Representa tanto la abundancia de los ríos como la necesidad de escapar del monstruo cósmico, tanto la vida como la disolución. Si los ponemos juntos, Acuario y Piscis parecen un diálogo mitológico sobre el agua. El primero derrama el líquido, lo distribuye, lo controla, ya sea como dios, como héroe o como víctima. El segundo se sumerge en él, lo habita, se convierte en parte de ese flujo inabarcable. Uno es figura humana que administra, el otro es pura criatura acuática. Y sin embargo, ambos expresan lo mismo, la fascinación humana por el agua como origen y como final de todas las cosas. En astrología posterior, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento, Acuario se volvió símbolo del conocimiento y de la inspiración, asociado al aire más que al agua, lo que genera otra contradicción, el aguador convertido en signo aéreo. Piscis, en cambio, se transformó en signo de sensibilidad, espiritualidad y sacrificio, cargado de la simbología cristiana de los peces como salvadores. Pero esas son solo interpretaciones tardías. Bajo ellas late un sustrato mucho más antiguo, hecho de raptos divinos, diluvios universales y huidas desesperadas. El Lus, caos de Acuario y Piscis, nos recuerda que el zodiaco no fue concebido como un sistema perfecto, sino como un remiendo de mitologías diversas. El aguador es al mismo tiempo mortal, y Dios, sirviente y creador, destructor y fertilizador. Los peces son a la vez Afrodita y Eros en fuga, animales sagrados de los ríos, símbolos de fertilidad y emblemas cristianos de salvación. Cada cultura tomó esas estrellas y las llenó con sus propios relatos, superponiendo capas hasta formar un palimpsesto de significados contradictorios. Mirar estas constelaciones es mirar también nuestra obsesión con el agua, su poder de dar vida y de arrebatarla, su carácter incontrolable, su capacidad de unir y de separar. En el cielo nocturno, el aguador y los peces nos hablan de diluvios, de huidas y de renacimientos, y al mismo tiempo nos recuerdan que el zodiaco entero es, en sí, una gran fuga, un intento de escapar del caos cósmico, aunque sea inventando historias que nunca encajan del todo. Cuando observamos el zodiaco moderno, con sus 12 signos aparentemente ordenados, solemos pensar que es un sistema coherente, diseñado de manera lógica desde su origen. Sin embargo, la realidad histórica es muy distinta. Lo que tenemos en nuestras manos es una verdadera colcha de retazos, una obra colectiva construida a lo largo de milenios, donde cada cultura heredó, copió, transformó y distorsionó las constelaciones de la anterior, añadiendo elementos propios y borrando lo que no encajaba con sus creencias. En este caos creativo participaron 3 civilizaciones fundamentales: Babilonia, Egipto y Grecia. Sin ellas, el zodiaco no existiría, pero tampoco habría surgido con el aspecto que conocemos, pues cada una de ellas lo moldeó a su manera, hasta el punto de que hoy resulta casi imposible rastrear un origen puro y único.
Los babilonios fueron, sin duda, los grandes pioneros. Ya en el segundo milenio, antes de nuestra era, habían elaborado catálogos estelares detallados. En ellos, las constelaciones no eran meras agrupaciones de estrellas, sino manifestaciones de dioses y fuerzas cósmicas. El cielo era un tablero donde se proyectaban mitos y presagios. El Muldapin, un compendio astronómico babilónico, ya contenía referencias a muchas de las figuras que más tarde integrarían el zodiaco. Allí encontramos toros celestiales, diosas de la fertilidad, héroes armados con arcos y escorpiones cósmicos. Su sistema no estaba cerrado en Minos Nillos, 12 signos exactamente como el nuestro, pero sentó las bases para la división del cielo en sectores regulares vinculados al movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Para los babilonios, las constelaciones eran ante todo herramientas de adivinación. Los sacerdotes astrólogos interpretaban los movimientos celestes como mensajes de los dioses. Así, el toro del cielo podía anunciar desastres agrícolas, o el león solar presagiar victorias militares. Esta dimensión práctica, orientada al poder y al destino colectivo, marcó profundamente la manera en que se entendía el firmamento. No se trataba de historias decorativas, sino de un lenguaje de augurios, y sin embargo, esas mismas figuras acabarían convertidas, siglos después, en símbolos personales dentro de la astrología griega y romana. Egipto, por su parte, tenía una relación distinta con el cielo. Aunque sus observaciones también eran precisas, su interés estaba ligado sobre todo al ciclo del Nilo. La salida helíaca de Sirio, Sotis, marcaba el inicio de la inundación y con ello el comienzo del año. Los egipcios heredaron de Mesopotamia algunas constelaciones, pero las reinterpretaron según su propio panteón. Así, lo que para los babilonios era un escorpión, en Egipto podía transformarse en un escarabajo sagrado o en una diosa leona. La figura de Capricornio, que en Mesopotamia representaba al dios acuático Enki en forma de cabra-pez, se mezcló en Egipto con las imágenes de dioses, creadores como Khnum, el carnero modelador de la vida. Lo interesante es que Egipto no transmitió el zodiaco como un sistema cerrado, sino como un repertorio flexible de símbolos que podían adaptarse. Sus templos están llenos de techos astronómicos donde conviven dioses locales, decanos estelares y figuras importadas. El famoso zodiaco de Dendera, tallado en la época grecorromana, es una muestra clara de esta mezcla. Allí aparecen signos zodiacales griegos junto a divinidades egipcias, constelaciones mesopotámicas y símbolos que no encajan en ningún esquema rígido. Es la prueba de que el cielo para los egipcios era un espacio en perpetua negociación cultural. Los griegos heredaron tanto de Babilonia como de Egipto, pero le dieron un giro radical al conjunto. Convirtieron esas figuras en relatos mitológicos insertos en su propio universo narrativo. Así, el toro celestial se transformó en el rapto de Europa por Zeus, el león en el monstruo derrotado por Heracles, el carnero en el vellocino de oro, la doncella en Astrea o en Perséfone. Donde los babilonios veían presagios y los egipcios ciclos agrícolas, los griegos veían historias de héroes, dioses y tragedias. Sin embargo, la apropiación griega no fue una simple copia. Al transformar constelaciones extranjeras en episodios de su mitología, los griegos también distorsionaron los significados originales. El Sagitario babilónico, un híbrido alado con cola de escorpión, pasó a ser Quirón, el sabio centauro maestro de héroes. El pez mesopotámico vinculado a la fertilidad se convirtió en Afrodita y Eros, escapando de Tifón. El portador de agua,
que en Babilonia era el dios Enki derramando ríos de vida, se transformó en Ganímedes, un príncipe raptado por Zeus. En cada caso, lo que era un símbolo cósmico se convirtió en una anécdota mitológica griega. Este proceso de reinterpretación tenía una doble cara. Por un lado, enriquecía los relatos. El cielo se llenaba de episodios reconocibles que encajaban en el marco narrativo de la cultura griega. Por otro, borraba o desdibujaba los significados más antiguos, hasta el punto de que, para la tradición posterior, parecía que todo había nacido en Grecia. Durante siglos, los mitos griegos eclipsaron el trasfondo mesopotámico y egipcio, aunque en realidad dependían de él. La colcha de retazos del zodíaco es evidente cuando se comparan las mismas constelaciones en las tres culturas. Tomemos Escorpio, en 1900. Mesopotamia era un guardián de las puertas del inframundo. En Egipto podía aparecer transformado en una diosa escorpión protectora. En Grecia se convirtió en el enemigo de Orión. O consideremos Virgo. En Babilonia era Shala, diosa de la cosecha. En Egipto, Isis o una diosa madre. En Grecia, Astrea, la Virgen de la Justicia. Cada cultura añadía capas, quitaba lo que no encajaba y adaptaba la figura a sus necesidades simbólicas. Este proceso de transmisión y distorsión no fue accidental, sino parte de la naturaleza misma de las culturas antiguas. Las rutas comerciales, las guerras y los contactos diplomáticos transmitían conocimientos astronómicos junto con relatos míticos. Pero cada pueblo recibía esa herencia de forma selectiva, ajustándola a su cosmovisión. Así, el zodíaco fue cambiando de significado sin dejar nunca de ser el mismo. Las estrellas permanecían, pero los relatos mutaban. Cuando finalmente Roma heredó el sistema griego, lo hizo en una versión ya profundamente mestiza. Los romanos apenas tradujeron nombres y mantuvieron los relatos helénicos, pero en sus manuales de astrología seguían latiendo ecos de Mesopotamia y de Egipto. La astrología helenística, que floreció en Alejandría, fue precisamente el punto de convergencia de esas tres tradiciones. Allí, bajo los cielos de Egipto, astrónomos griegos utilizaron tablas babilónicas y símbolos egipcios para crear la forma más cercana a lo que hoy llamamos zodiaco. Lo que resulta más fascinante es que este proceso nunca fue consciente. Ninguna cultura se propuso crear un zodiaco universal. Más bien, cada una miró el cielo y lo llenó con sus propios dioses, copiando lo que le resultaba útil de sus vecinos y adaptándolo a su visión del mundo. El resultado fue un mosaico imposible, un conjunto de constelaciones que son al mismo tiempo mesopotámicas, egipcias y griegas, pero que en cada tradición cuentan historias distintas. La herencia que recibimos hoy es entonces el producto de ese caos creativo. Cuando decimos que alguien es Aries, Tauro o Piscis, estamos utilizando palabras griegas que nombran constelaciones reinterpretadas a partir de símbolos mesopotámicos y egipcios. Detrás de cada signo hay un laberinto de significados perdidos, versiones olvidadas y distorsiones que se acumularon con el tiempo. El zodíaco es un espejo de la historia misma, un relato tejido con préstamos, malentendidos y transformaciones. Y quizás ahí radica su fuerza, precisamente porque no es un sistema puro ni cerrado, sino una colcha de retazos. El zodiaco pudo sobrevivir a lo largo de los siglos y adaptarse a nuevas culturas. Cada generación encontró en él símbolos que podía reinterpretar a su manera. Babilonia lo concibió como lenguaje de presagios, Egipto lo vinculó al ciclo vital del Nilo, Grecia lo transformó en mitología heroica, y nosotros lo heredamos como herramienta astrológica para hablar de personalidad y destino individual, un mismo cielo, infinitas lecturas.
La historia del zodiaco en la antigüedad nos muestra un mosaico de mitos babilónicos, egipcios y griegos superpuestos. Pero esa no fue la última metamorfosis de las constelaciones. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el zodiaco atravesó una etapa aún más caótica. Un tiempo en que la astrología oscilaba entre ser ciencia respetada, superstición peligrosa y lenguaje esotérico cargado de símbolos religiosos. Fue entonces cuando los signos dejaron de ser simples criaturas mitológicas para transformarse también en ángeles, demonios, santos y secretos alquímicos. La confusión simbólica alcanzó su punto máximo, dando lugar a un universo donde el cielo era al mismo tiempo laboratorio, catedral y grimorio. En la Edad Media europea, el conocimiento astrológico sobrevivió gracias a los árabes. Tras la caída del Imperio Romano, gran parte de los textos antiguos se perdieron en Occidente. Sin embargo, en Bagdad, Damasco y Córdoba, los sabios islámicos tradujeron al árabe obras griegas y babilónicas y las enriquecieron con sus propios aportes matemáticos. El Almagesto de Ptolomeo circuló junto con tratados astrológicos donde los signos se describían con precisión técnica. Estos textos fueron luego traducidos al latín en monasterios y escuelas catedralicias, devolviendo a Europa un saber que había olvidado. Pero en un mundo cristiano donde la teología dominaba, la astrología despertaba sospechas. Por un lado, muchos clérigos veían en ella una forma de adivinación condenada por la Biblia. Por otro, algunos la defendían como astronomía judiciaria, útil para entender los designios divinos. El argumento era sutil. Si Dios creó el cielo, entonces los astros podían ser señales de su voluntad, siempre que no se confundiera la lectura con un poder autónomo de las estrellas. Así nació una tensión permanente entre prohibición y aceptación. Los signos del zodiaco, en este contexto, se reinterpretaron a la luz de la religión cristiana. Aries podía ser visto como símbolo del Cordero de Dios, Virgo como la Virgen María, Libra como la justicia divina sostenida por Miguel Arcángel. Pero esa misma iconografía convivía con visiones más oscuras, en las que Escorpio era un emblema demoníaco, o Capricornio representaba la tentación de lo bestial. Cada signo podía ser bendecido o maldito según el autor y el contexto. El mismo cielo podía predicar la salvación o el pecado. Al mismo tiempo, la astrología medieval se convirtió en herramienta práctica. Reyes y papas consultaban a astrólogos antes de guerras, matrimonios o coronaciones. Las universidades enseñaban astrología como parte de la medicina. Se creía que los signos influían en los humores del cuerpo, y los médicos prescribían tratamientos según la posición de la luna y de los planetas. Aries regía la cabeza, Tauro el cuello, Géminis los brazos, Cáncer el estómago, Leo el corazón, Virgo los intestinos, Libra los riñones, Escorpio los genitales, Sagitario los muslos, Capricornio las rodillas, Acuario las piernas y Piscis los pies. Así, el zodiaco era un mapa del cuerpo humano, un puente entre el macrocosmos celeste y el microcosmos humano. Pero la confusión simbólica no se detuvo ahí. Con el auge de la alquimia, los signos zodiacales se mezclaron con planetas, metales y procesos secretos. Aries podía asociarse con el hierro y la forja, Libra con el cobre y el equilibrio de sustancias, Capricornio con el plomo y la transformación saturnina. En los laboratorios alquímicos, los símbolos astrológicos se inscribían en manuscritos, frascos y diagramas, como si el cielo mismo dictara las leyes de la transmutación. El zodiaco se convirtió en lenguaje cifrado de quienes buscaban la piedra filosofal. En el Renacimiento, esta fusión de astrología, religión y esoterismo alcanzó su punto más alto.
Artistas como Botticelli, Miguel Ángel o Rafael incluyeron referencias astrológicas en sus obras, mezclando constelaciones con escenas bíblicas. Filósofos como Marsilio Ficino defendieron una astrología espiritual, donde los planetas y signos eran mediadores de influencias cósmicas que podían elevar el alma. Al mismo tiempo, la Inquisición vigilaba de cerca a los astrólogos, acusándolos de herejía si cruzaban la línea entre la ciencia y la superstición. Un ejemplo claro de esta ambigüedad es el caso de Johannes Kepler. Aunque hoy lo recordamos como astrónomo moderno, también practicó astrología y confeccionó horóscopos para nobles. Sin embargo, se mostró crítico con las exageraciones supersticiosas de sus colegas, intentando separar la matemática de la adivinación. Para Kepler, el cielo hablaba en un lenguaje geométrico, no en símbolos mágicos, pero su propia vida demuestra lo difícil que era trazar fronteras claras en esa época. Durante este período, los signos del zodiaco se multiplicaron en significados contradictorios. Aries podía ser Cristo, un demonio belicoso o la energía marcial de los alquimistas. Virgo podía ser la Virgen María, la diosa de la fertilidad clásica o el principio de pureza alquímica. Escorpio podía ser traición demoníaca, pero también símbolo de curación, gracias al veneno transformado en medicina. Cada signo era un espejo donde se proyectaban ángeles y demonios, santos y pecadores, metales y planetas, cuerpos y almas. La confusión no debe entenderse como un error, sino como una riqueza simbólica. La Edad Media y el Renacimiento no destruyeron el zodiaco, sino que lo expandieron, abriéndolo a nuevas capas de interpretación. El resultado fue un sistema aún más complejo, donde ciencia, superstición y religión se entrelazaban sin fronteras claras. En los tratados de astrología medieval, junto a cálculos precisos sobre conjunciones planetarias, encontramos plegarias a Dios, invocaciones angélicas y advertencias contra los demonios que podían manipular el destino. Lo más fascinante de esta etapa es que el zodiaco dejó de ser exclusivamente un relato de dioses antiguos para convertirse en un espejo del mundo cristiano. Los santos, los ángeles y los alquimistas tomaron el lugar de Zeus, Isis o Enki, pero al hacerlo no borraron del todo el pasado pagano. Lo recubrieron con nuevas capas, lo reinterpretaron con símbolos cristianos y lo mezclaron con fórmulas esotéricas. Bajo la superficie de la astrología medieval seguían latiendo los mitos de Babilonia, Egipto y Grecia, disfrazados de teología y alquimia. En el Renacimiento tardío, esta confusión simbólica empezó a declinar con el avance de la ciencia moderna. Galileo y otros astrónomos separaron definitivamente la astronomía de la astrología. Sin embargo, incluso ellos vivieron en un mundo donde los signos todavía eran consultados por reyes y donde los símbolos astrológicos decoraban catedrales y palacios. El zodiaco, convertido en puente entre lo divino y lo humano, no desapareció. Simplemente cambió de lugar, refugiándose en la cultura popular, en los grimorios secretos y en la imaginación de los alquimistas. Así, la Edad Media y el Renacimiento nos dejaron un legado peculiar, un zodiaco cargado de contradicciones, donde lo científico y lo mágico, lo religioso y lo pagano, lo santo y lo demoníaco convivían sin resolver sus tensiones. Fue una etapa en la que el cielo hablaba con demasiadas voces a la vez, y donde cada signo podía significar todo y su contrario, una confusión que, lejos de debilitarlo, lo hizo más resistente, capaz de sobrevivir a la censura, a la ciencia y a la superstición. La modernidad marcó un antes y un después en la historia del zodiaco.
Tras la Edad Media y el Renacimiento, donde los signos fueron reinterpretados con santos, demonios y símbolos alquímicos, el mundo entró en una nueva etapa de racionalismo y ciencia. La Ilustración desacreditó la astrología como superstición y la astronomía se consolidó como disciplina seria. Sin embargo, lejos de desaparecer, el zodiaco se transformó. Ya no fue un saber exclusivo de reyes, clérigos y alquimistas, sino que se popularizó hasta convertirse en un fenómeno cultural de masas. Los signos pasaron de los tratados eruditos a las páginas de periódicos y revistas, y más tarde a programas de televisión, internet y memes. En ese proceso perdieron coherencia mítica, pero ganaron nuevas capas de caos narrativo, adaptándose al lenguaje de la modernidad. Durante el siglo XVIII, en plena Ilustración, la astrología fue duramente criticada por filósofos y científicos. Voltaire y Diderot la consideraban un residuo de superstición medieval. La enciclopedia la redujo a curiosidad histórica. Sin embargo, incluso en este ambiente hostil, sobrevivió en ámbitos populares y en la tradición esotérica. La astrología encontró refugio en sociedades secretas, en movimientos ocultistas y en corrientes místicas que no desaparecieron con el racionalismo. Allí, los signos mantuvieron su carácter simbólico, aunque cada vez más desligado de las constelaciones astronómicas. El verdadero renacimiento de la astrología en tiempos modernos llegó en el siglo XIX. En un mundo marcado por revoluciones políticas, industrialización y desencanto religioso, muchas personas buscaron consuelo en lo espiritual y lo esotérico. Fue el tiempo de la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky, del auge del espiritismo y de los círculos de ocultismo europeo. En este contexto, la astrología se reinventó. Los signos zodiacales se mezclaron con conceptos orientales, con ideas de reencarnación y con una nueva visión psicológica del alma. Aries ya no era solo un carnero mitológico, sino una energía vital primaria. Piscis no solo representaba dos peces, sino un símbolo de sensibilidad espiritual y de conexión con lo invisible. El siglo XX fue decisivo. La astrología abandonó definitivamente los círculos ocultistas y se instaló en la vida cotidiana. El cambio comenzó en la prensa. En 1930, el periódico británico Sunday Express publicó un horóscopo para conmemorar el nacimiento de la princesa Margarita. El éxito fue inmediato. El público quedó fascinado con la idea de que un texto breve pudiera revelar destinos y personalidades a partir de la fecha de nacimiento. Desde entonces, los horóscopos se convirtieron en sección fija de periódicos y revistas de todo el mundo. Este fenómeno transformó radicalmente el zodiaco. Los signos, que durante siglos habían estado ligados a mitos complejos y contradictorios, quedaron reducidos a descripciones simplificadas y a predicciones genéricas. Aries pasó a ser impulsivo, Tauro terco, Géminis comunicativo, Cáncer sensible, Leo orgulloso, Virgo meticuloso, Libra equilibrado, Escorpio apasionado, Sagitario aventurero, Capricornio disciplinado, Acuario original y Piscis soñador. Una etiqueta por signo, fácil de recordar, aplicable a todos y a nadie. Se perdió la riqueza mitológica, pero se ganó una forma de consumo rápido y masivo. La cultura pop abrazó esta nueva versión del zodiaco. Revistas juveniles publicaban horóscopos de amor, salud y dinero. Programas de radio y televisión incluían a El Astrólogo de la Semana. En América Latina, personajes como Walter Mercado se convirtieron en celebridades con su estilo extravagante y mensajes llenos de esperanza y dramatismo. La astrología ya no era un misterio de iniciados, sino un espectáculo accesible para millones. Pero en este proceso también se produjo una fragmentación narrativa. Los signos se mezclaron con el lenguaje de la psicología popular.
del consumo y del entretenimiento. En lugar de contar historias de héroes, dioses o monstruos, el zodiaco empezó a hablar de compatibilidad amorosa, de consejos laborales o de autoayuda. Los mitos antiguos quedaron relegados a la erudición, mientras que el público consumía versiones simplificadas y contradictorias. La psicología del siglo XX también influyó en esta transformación. Autores como Carl Gustav Jung se interesaron por la astrología, interpretándola como un sistema simbólico que reflejaba arquetipos universales. Jung no la veía como ciencia predictiva, sino como lenguaje del inconsciente colectivo. Esta visión legitimó, en ciertos círculos, el uso de la astrología como herramienta terapéutica. Los signos fueron reinterpretados como patrones psicológicos. Leo representaba la necesidad de autoexpresión, Virgo la tendencia al análisis, Escorpio la profundidad emocional. De esta manera, el zodiaco ganó un nuevo nivel de complejidad, aunque cada vez más alejado de su origen astronómico. Con la llegada de la segunda mitad del siglo XX, el zodiaco entró de lleno en la cultura pop globalizada. Los signos aparecían en camisetas, joyas, pósters y campañas publicitarias. Se convirtieron en identidad. Soy Aries, soy Virgo, como si el signo fuera parte inseparable de la personalidad. La coherencia mítica se perdió casi por completo, pero se generó un nuevo caos narrativo. Los signos ya no eran relatos fijos, sino espejos donde cada persona podía proyectar lo que quisiera. La televisión y el cine también contribuyeron a esta expansión. En telenovelas, personajes consultaban horóscopos. En películas, el signo se usaba como rasgo cómico o dramático. En la música, artistas mencionaban su signo como parte de su identidad pública. En la cultura pop, el zodiaco se volvió omnipresente, un símbolo flexible, capaz de adaptarse a cualquier contexto. El auge de Internet en el siglo XXI llevó esta popularización al extremo. Los horóscopos dejaron de depender de periódicos y revistas para inundar blogs, foros y redes sociales. Cada signo se convirtió en material para memes, hilos virales y videos. Las descripciones simplificadas se transformaron en caricaturas. Aries, siempre impaciente, Virgo, obsesivo, con el orden, Escorpio vengativo, Piscis llorando en la ducha. El zodiaco se volvió humorístico, paródico, pero también una forma de identidad colectiva en comunidades digitales. Lo curioso es que este zodiaco pop no destruyó la astrología tradicional, convivió con ella. Mientras astrólogos profesionales seguían elaborando cartas natales complejas con ascendente, casas y tránsitos planetarios, el gran público consumía una versión reducida y contradictoria. Para unos, la astrología era un sistema profundo de autoconocimiento, para otros, un juego divertido y superficial. El resultado fue un paisaje cultural aún más caótico, donde cada signo tiene decenas de versiones y ninguna verdad única. El zodiaco moderno perdió coherencia mítica, pero ganó algo distinto, la capacidad de reinventarse sin cesar. Pasó de ser religión a ciencia, de ciencia a superstición, de superstición a espectáculo y de espectáculo a meme. Cada época lo reescribió según sus necesidades. En la modernidad, ya no es un mito estable, sino un flujo narrativo inagotable. Así, lo que en Babilonia fue un manual de adivinación agrícola, en Grecia un panteón de dioses y héroes, en la Edad Media un campo de ángeles y demonios, en el Renacimiento un lenguaje alquímico, en la modernidad se convirtió en cultura pop, un rompecabezas de etiquetas psicológicas, consejos sentimentales y bromas virales. Puede parecer una degradación, pero también es una prueba de su resiliencia. El zodiaco, en su caos actual, sigue vivo y sigue hablando.
aunque ya no con la voz de los dioses, sino con la de los periódicos, la televisión y las redes sociales. Si hemos recorrido juntos este viaje a través de la historia del zodiaco, desde los relatos babilónicos hasta los horóscopos virales de hoy, queda claro que la astrología no es un sistema cerrado ni perfecto. Cada constelación, cada signo, cada mito que lo acompaña es el resultado de siglos de acumulación, transformación y reinterpretación cultural. Aries, Tauro, Géminis y todos los demás no nacieron como símbolos coherentes y claros, nacieron como historias contradictorias, híbridos imposibles y mezclas de tradiciones que intentaban dar sentido a un cielo vasto e indomable. La mitología desorganizada de los signos es en realidad un espejo de la humanidad misma, un reflejo de nuestra tendencia a buscar patrones, a inventar relatos y a proyectar significados en aquello que no entendemos del todo. Desde Babilonia, donde las constelaciones eran herramientas de adivinación y control social, pasando por Egipto, donde se mezclaban con ciclos agrícolas y divinidades locales, hasta Grecia, donde se transformaron en epopeyas heroicas y relatos de dioses y monstruos. El zodiaco siempre ha sido un collage de voces y perspectivas. Cada cultura tomó lo que necesitaba, reinterpretó lo que le parecía útil y descartó lo que no encajaba con su visión del mundo. No existió un plan maestro ni un canon inmutable. Hubo, más bien, un flujo constante de creatividad, invención y adaptación. Esta naturaleza fragmentaria es lo que le da al zodiaco su riqueza y su carácter eterno. En la Edad Media, la astrología se entrelazó con la religión, la alquimia y la superstición. Los signos se reinterpretaron con ángeles, demonios, santos y secretos alquímicos, y cada uno podía significar virtudes, peligros o poderes ocultos según la lectura del astrólogo o la intención del escriba. No había un único mensaje, sino múltiples capas que convivían en tensión: lo científico y lo mágico, lo moral y lo estético, lo divino y lo humano. La complejidad aumentó y al mismo tiempo se hizo más difícil de descifrar, pero también más fascinante. Este periodo nos enseña que incluso sistemas que parecen claros y ordenados en la superficie pueden tener un entramado subyacente de significados contradictorios, reflejando nuestra propia manera de organizar la experiencia y la cultura. Renacimiento añadió una nueva capa. El zodiaco se convirtió en lenguaje simbólico de la filosofía, el arte y la medicina. Los artistas incorporaron constelaciones en pinturas y frescos, los médicos asociaron signos con partes del cuerpo, y los filósofos proyectaron sobre ellos arquetipos psicológicos y espirituales. De nuevo, el caos y la multiplicidad de interpretaciones no disminuyeron la relevancia del zodiaco, la expandieron. Lo que hoy podría parecer desorden es, en realidad, una muestra de cómo los humanos necesitamos que los símbolos sean flexibles, capaces de adaptarse a nuevas preguntas y contextos. La modernidad y la popularización en periódicos, revistas y más tarde en medios digitales añadieron otra capa de caos narrativo. Los signos se simplificaron a rasgos de personalidad y compatibilidad, despojándolos de su coherencia mítica, pero permitiendo que millones de personas los utilicen como herramientas de autoconocimiento, entretenimiento o identidad cultural. Aries es impulsivo, Virgo meticuloso, Piscis soñador. Etiquetas simplificadas que funcionan en la cultura pop, aunque hayan perdido casi todo de la riqueza mitológica original. Sin embargo, esa simplificación es otra forma de resiliencia. Los signos sobreviven porque se reinventan y se adaptan, aunque cambie el lenguaje o el público. Si observamos todo el recorrido, podemos ver un patrón. El zodiaco refleja la tendencia humana a buscar sentido en lo inconmensurable. Los
Signos no surgen de un sistema perfecto, sino de un collage de culturas, leyendas y contradicciones. La historia de cada signo es un ejemplo de cómo los humanos proyectan sus preocupaciones, sus esperanzas y sus miedos en el cielo. Aries como carnero de oro que desafía a los héroes. Capricornio como cabra pez que desafía la lógica. Acuario como portador de agua que oscila entre mortal y Dios. Piscis como peces que simbolizan fuga, fertilidad y espiritualidad. Cada figura es un testimonio de nuestra creatividad y nuestra necesidad de narrar. Esta desorganización no es debilidad, es fuerza. Nos recuerda que la cultura y el conocimiento no son lineales ni homogéneos, son procesos de acumulación, reinterpretación y reinvención, donde cada sociedad aporta su visión y cada época deja su marca. El zodiaco sobrevivió siglos de cambios políticos, religiosos y científicos porque nunca se ató a una única interpretación. Su caos interno lo hace universal y flexible, capaz de hablar a personas de distintas épocas y lugares. Además, el zodiaco funciona como espejo de nuestra identidad. Cada persona que se identifica con un signo está participando en este rompecabezas histórico. Toma símbolos antiguos, los adapta a su contexto y proyecta sobre ellos su propia experiencia. Aries no es solo un carnero mitológico, es también el reflejo de quienes se reconocen en la fuerza, la impulsividad o la iniciativa. Virgo no es solo la doncella de la cosecha, es también la encarnación de quienes buscan orden, precisión o pureza. El zodiaco es un sistema abierto, donde cada generación reinterpreta y completa la narrativa según sus necesidades. Si miramos las constelaciones en el cielo, podemos imaginar el caos que las originó. Héroes raptados, monstruos imposibles, dioses castigando o premiando, híbridos animales y humanos que no encajan en ninguna categoría. Cada mito es contradictorio, cada versión se contradice con la anterior, y aún así, todas conviven. No existe una historia única de Aries, Tauro o Piscis, sino muchas historias que coexisten y se superponen. Este desorden refleja nuestra relación con el mundo. Tratamos de entender lo incomprensible mediante relatos, símbolos y arquetipos, conscientes de que la verdad completa quizá sea inalcanzable. La astrología y sus signos nos enseñan también a aceptar la multiplicidad de perspectivas. Las culturas antiguas nos legaron un cielo lleno de capas superpuestas y la modernidad agregó aún más. Si el zodiaco parece caótico, es porque lo es. Cada signo contiene siglos de historias, versiones y significados que a veces se contradicen. Pero esta contradicción no disminuye su valor, lo enriquece. Nos invita a reconocer que la realidad no siempre es lineal ni uniforme, y que la humanidad siempre intentará darle sentido al universo a través de relatos compartidos, aunque esos relatos sean fragmentarios y cambiantes. Al final, la mitología desorganizada de los signos es un espejo de nuestra propia historia y naturaleza. Nos enseña que la búsqueda de sentido es eterna y que los símbolos pueden evolucionar, multiplicarse y sobrevivir incluso cuando las sociedades cambian. Nos recuerda que, a pesar del caos, seguimos mirando al cielo y preguntándonos quiénes somos, qué queremos y cómo encajamos en el cosmos. Cada signo es un fragmento de ese intento humano, un legado que une culturas, leyendas y generaciones. Por eso, el zodiaco sigue siendo fascinante, no como sistema perfecto, sino como testimonio de nuestra creatividad, nuestra memoria colectiva y nuestra necesidad de narrar. La próxima vez que leas tu horóscopo o mires las estrellas, recuerda que cada carnero, cada pez, cada centauro o cabra pez es parte de un rompecabezas que abarca milenios, lleno de contradicciones, capas y significados. Un caos organizado que refleja lo mejor y lo más complejo de la humanidad, nuestra insaciable curiosidad por darle sentido al universo.